Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 6. Vamos a estar hablando sobre lo que son los contraceptivos, o en este caso como lo que se conoce como anticonceptivos, recordando que debemos de cuidar nuestra salud sexual. Nuestro grupo está conformado por Karini Laureano, Daniel Martínez, Wilgie Aguinor, Jennifer Rosario, Lisa Jerez y su servidora Angelina Santos. En esta exposición vamos a estar hablando qué es, importancia y también clasificación de los mismos, anticonceptivos naturales y de barrera, también anticonceptivos hormonales, anticonceptivos definitivos, también de emergencia y por supuesto los riesgos y contraindicaciones y conclusiones que esto trae. En general, un método anticonceptivo es cualquier método usado para prevenir el embarazo. Y bueno, si se tienen relaciones sexuales, obviamente existe la posibilidad muy grande de que una mujer pueda quedar embarazada. La única forma que se pueda saber de prevenir un embarazo sería no teniendo relaciones sexuales. Pero si se tiene, es bueno y es recomendable usar métodos anticonceptivos si no queremos tener esa posibilidad. La importancia generalmente se radica en poder tomar decisiones pertinentes y también adecuadas sobre la fertilidad de manera libre, ¿no? También que sea responsable e informada, por supuesto, así como también de apoyar a los derechos sexuales y reproductivos de cada persona. La pregunta aquí se radica en cómo elegir el mejor método. Bueno, para esto nos vamos a basar en su eficacia. Obviamente es bueno e importante ver la eficacia de cada método, también cuánto esfuerzo necesita. Si tomamos pastillas anticonceptivas y somos muy olvidadizas, no es recomendable. También cuánto quiere tener hijos. Si se desea, por ejemplo, también tener hijos el año próximo, obviamente las inyecciones no son una buena elección. También el precio, o sea, cuánto cuesta. Si bien es sabido, los condones son baratos y a veces hasta gratis, pero un DIU, por ejemplo, puede ser caro inicialmente, pero barato a largo plazo. También si se protege de infecciones, es bien sabido que los métodos de barreras nos protegen de infecciones, pero si tomamos pastillas anticonceptivas o otro método, pues no. Y también si ha tenido problemas con un tipo de anticonceptivos antes, esto ayuda al médico a elegir otro método que sea adecuado para la misma. Realmente hay diferentes tipos de clasificación en cuanto a los contraceptivos, pero una muy general sería, se puede dividir en masculinos o femeninos si lo usará un hombre o una mujer, también orales o no orales si es en forma, por ejemplo, de pastillas o en otra parte del cuerpo. También hormonales o no hormonales, si incluye hormona en su composición. Pueden ser temporales o permanentes. Eso, bueno, lo decidimos en base a su duración. Reversibles o irreversibles, si hace referencia en general a la esterilización total del hombro de una mujer. Buenas, esta va a ser entonces la parte de los anticonceptivos en barrera. Estos anticonceptivos consisten en que son, como dice el nombre, una barrera que impide la entrada de espermatozoides al útero de la mujer. Vamos a ver en esta parte los espermicidas, los condones masculino y femenino, diafragma, capuchón cervical y esponja anticonceptiva. Primero vamos a empezar con los espermicidas. Los espermicidas son anticonceptivos químicos que se presentan en forma de espumas, crema, gel, supositorio intravaginal o como una película de hojas finas que se coloca en la porción más superior de la vagina. Su función es evitar la entrada de espermatozoides al óvulo y sirven para potenciar efectos anticonceptivos de otros métodos. Este es un método que se puede utilizar por sí solo, pero no es tan efectivo como para recomendar su utilización por sí solo. Normalmente lo vamos a ver acompañado de algún otro método anticonceptivo. Tiene unas ventajas que son que es muy fácil de usar y no altera las hormonas, que es algo que vamos a ver mucho con todos los métodos anticonceptivos de barrera, que no afectan las hormonas de la mujer. Tiene desventaja porque puede afectar el epitelio vaginal o rectal y también puede facilitar la transmisión de VIH.
Ahora tenemos los condones, ambos masculino y femenino. Tenemos el masculino, que es un anticonceptivo de látex o poliuretano, que eso es en alternativa que una de las dos personas sea alérgica al látex. Este se debe aplicar sobre el pene erecto antes de tener relaciones, lo que puede causar que se interrumpan las relaciones. Y tenemos el condón femenino, que es un anticonceptivo también de látex, que se introduce en el orificio vaginal, se encuentra cerrado y a nivel del cervix. Puede colocarse hasta 8 horas antes de una relación sexual. Las ventajas de los condones son que son fáciles de conseguir. Uno muy importante de los condones, ambos femeninos como masculinos, es que te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual y nuevamente no afectan las hormonas. Tienen unas cuantas desventajas, como que se pueden romper durante el coito y algunas personas pueden desarrollar atopias o reacciones alérgicas. Normalmente el condón masculino es el más recomendado porque es más fácil de usar, es más fácil de aplicar. El condón femenino es un poco más aparatoso, así que lo mejor sería utilizar el condón masculino. Luego tenemos el diafragma, que es un dispositivo anticonceptivo en forma de domo o copa que está hecho de látex y sirve como barrera. Cubre la cara anterior de la vagina y sobre el cervix. Tiene la ventaja que se pone 6 horas antes del coito, es mejor barrera en comparación con los condones y es recetado y adaptable para la situación de la mujer. Desventajas: que no protege contra la enfermedad de transmisión sexual, necesita un espermicida para funcionar y no puede dejarse más de 24 horas por riesgo de shock tóxico. Este es muy parecido al capuchón. También es un poco aparatoso, hay que llamar al doctor para que se lo ponga a la paciente. Puede causar ciertas situaciones, hay que planificarse muy bien para usarlo, pero es comparativamente mejor barrera que los condones, aunque no te protege de enfermedades de transmisión sexual. Luego tenemos el capuchón cervical, que es un diafragma en forma de cúpula que se ajusta en el cuello uterino por succión. Debe usarse en conjunción con un espermicida. Debe ser recetado y ajustada por un profesional según la persona. Tiene ventajas: que se puede reemplazar una vez al año. No es que se va a dejar adentro por un año, porque eso te va a llevar a un shock séptico. Este se puede seguir reutilizando durante un año y se puede poner hasta 6 horas antes del coito. Desventajas: no te protege contra la enfermedad de transmisión sexual, se asocia a cervitis, shock tóxico y requiere el uso de un espermicida acuoso. Este es un poco más aparatoso porque la paciente tiene que llamar al médico, tiene que coordinarse para ponerlo, es un poco aparatoso. Luego tenemos la esponja. Este es un anticonceptivo en forma de rosca hecho de un material blando que está cubierto con un espermicida que cubre el cuello del útero. Sirve para encuentros múltiples dentro de un corto periodo de tiempo. Como ventajas, tiene que sirve para múltiples encuentros sexuales, puede ponerse hasta 24 horas antes del coito y después de algún cambio en el útero se puede volver a poner a las 6 semanas. Desventajas es que no viene con un tamaño estandarizado, entonces es difícil, a veces las mujeres no pueden encontrar uno que esté a su tamaño, no protege contra enfermedades de transmisión sexual y no puede utilizarse durante la menstruación. Ahora les voy a hablar del DIU o dispositivo intrauterino no hormonal. El DIU previene que el óvulo se adhiera a la pared del útero. Se previene también que el esperma entre en el útero y en las trompas de falopio, reduciendo así la habilidad del esperma de fecundar el óvulo. Tiene unas cuantas desventajas, como que 5 a 10% de los pacientes experimentan un aumento de sangrado y la dismenorrea. Las bacterias de la flora cérvico-vaginal pueden ser introducidas al útero durante la inserción del dispositivo intrauterino y provocar una infección. Y también está el riesgo de los embarazos ectópicos. Algunas personas dicen que es que no aumenta el riesgo de un embarazo ectópico, pero es verdad que las mujeres que utilizan un dispositivo intrauterino son más propensas a desarrollar embarazos ectópicos que aquellas mujeres que no utilizan un dispositivo intrauterino. Para colocarlo, se coloca cuidadosamente en el margen de la cavidad endometrial. Y para removerlo simplemente se ala del dispositivo. Eso es muy fácil de remover, pero a veces se puede incrustar o desgarrar la pared del útero. Es raro, es poco probable, pero puede pasar. Normalmente este es un dispositivo muy seguro y muy fácil de usar, que no suele dar problemas en la mayoría de situaciones.
Luego tenemos los métodos de planificación natural, ¿en qué consiste? La planificación familiar natural. Se trata de monitoreo del ciclo menstrual y ovulación para calcular los días fértiles. Aquí tenemos el método del ritmo del calendario, el método de temperatura basal y el método del moco cervical. Dentro de estos métodos, el primero que tenemos es el método del ritmo, que este es un método anticonceptivo natural en el que la mujer puede identificar sus días fértiles determinando su momento de ovulación. Ventaja es económico y práctico, y tampoco se tiene que utilizar medicamentos o dispositivos. Tiene desventaja de que son solamente se pronostican los días, que es más probable que esté fértil y no te da un día exacto, y son menos eficaces. Muchas de las personas que quieren utilizar estos métodos terminan embarazadas durante el primer año y a veces hasta antes del primer año, porque es un poco difícil de mantenerlo. Luego tenemos el método del moco cervical. Esto consiste en que justo antes de la ovulación, la cantidad de moco que se produce en el cuello uterino cambia y se vuelve más delgado y resbaladizo. El último día que este moco delgado y resbaladizo esté presente se llama el día de pico. La ovulación ocurre dentro de un plazo de 24 a 48 horas del día de pico. Este es un método que ya no se usa mucho. En realidad es no tan fiable. Ese es un problema que tenemos con todos los métodos anticonceptivos naturales, no es muy fiable. Y ya por último tenemos el método sintotérmico o método de la temperatura basal. Consiste en que la temperatura basal de una mujer aumenta ligeramente. Eso es un aumento de 0.5 grados Celsius cuando el óvulo se libera. Para notar los cambios en la temperatura, la mujer se tiene que tomar cada día por la mañana al levantarse su temperatura. Entonces también, como la mayoría de estos métodos, es un poco tedioso o difícil, por eso es que no son tan fiables. Bueno, hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias por su atención. Los anticonceptivos hormonales son métodos de control de la natalidad que funcionan alterando los niveles hormonales en el cuerpo. Hay varios tipos, cada uno con sus características y modos de uso. Las hormonas anticonceptivas pueden ser tomadas por la boca, anticonceptivos orales, introducidas por la vagina, anillos vaginales, aplicaciones en la piel, parches, implantes debajo de la piel, inyecciones inyectadas en el músculo. Estas hormonas son estrógenos y los progesteronas, fármacos similares a las hormonas de progesterona. Los estrógenos y los progestanos son las principales hormonas implicadas en el ciclo menstrual. Los métodos hormonales previenen el embarazo principalmente deteniendo la liberación de óvulos por parte de los ovarios. Los anticonceptivos orales. Estos son conocidos como píldoras de control de la natalidad o simplemente la píldora. Contienen una combinación de las hormonas progestina y estrógeno, o bien progestina sola. Los comprimidos combinados, pastillas que contienen tanto estrógeno como progestanos, se suelen tomar una vez al día durante 21 a 24 días. Seguidamente, la toma se interrumpe durante 4 a 7 días para que sobrevenga la menstruación y luego se reanude. Ventajas. Reduce cólicos menstruales, trastornos disfóricos premenstruales, sangrado uterino anormal debido a disfunción ovulatoria. Previene también la anemia ferropénica, trastornos mamarios no cancerígenos, quistes ováricos, entre otras cosas. Dentro de las desventajas tenemos que produce coágulos de sangre en las venas, cáncer de cuello uterino, infarto de miocardio o triglicéridos altos. Parches transdérmicos y anillos vaginales anticonceptivos. Los anticonceptivos combinados de estrógeno, progestina están disponibles como parches cutáneos y anillos vaginales. Se deben utilizar durante 3 semanas y después se dejan de usar durante una semana para que acontezca la menstruación. Si la mujer no comienza a usar el parche o el anillo durante los 5 primeros días de su periodo menstrual,
Debe emplear un método anticonceptivo de respaldo durante la primera semana de uso del parche o del anillo. Dentro de los efectos secundarios están, si se usa un parche o un anillo durante 3 semanas, sustituyéndola cada semana, seguido de una semana en que no se utiliza ni el parche ni el anillo, se suele tener una menstruación normal. El manchado o los sangrados entre las menstruaciones son poco frecuentes. El sangrado irregular se vuelve más frecuente cuando más tiempo se emplea el anillo. Los efectos secundarios son el riesgo de ciertos trastornos y las restricciones de uso son similares a los de los anticonceptivos combinados orales. Los implantes anticonceptivos. Estos son un solo bastoncillo del tamaño de una cerilla que contiene una progestina. El implante libera la progestina lentamente en el torrente sanguíneo. El tipo de implante disponible en los países desarrollados es eficaz durante 3 años y es posible hasta 5 años. En otros lugares del mundo están disponibles otros implantes anticonceptivos. Solo un porcentaje muy pequeño, 0.05, de las mujeres que se quedan embarazadas durante el primer año de uso. Ahora estaremos hablando acerca de los métodos anticonceptivos definitivos. Los métodos anticonceptivos definitivos son procedimientos quirúrgicos que impiden la fertilidad de manera permanente, tanto en el hombre como en la mujer. Entre los métodos anticonceptivos definitivos para la mujer se realiza lo que es la oclusión tuvárica bilateral, o también llamada ligaduras de trompa, y para el hombre se realiza lo que es la vasectomía sin bisturí. La vasectomía es la cesión y desconexión de los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales, de forma que en la eyaculación no hay espermatozoides. Esto lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí, como vemos que se hace una ligadura de los conductos seminales y así no llegan los espermatozoides. En cuanto a lo de las ligaduras de trompas, se realiza una cesión en las trompas de falopio para evitar el paso de los óvulos al útero. También lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí más abajo. Hablemos un poco más acerca de la vasectomía. Sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas de la vasectomía está que es casi 100% eficaz en la prevención de un embarazo. Es una cirugía ambulatoria con bajo riesgo de complicaciones o efectos secundarios y es de bajos costos. La desventaja está que después puede cambiar de opinión sobre la posibilidad de querer tener un hijo. Si bien es posible hacer una cirugía para revertirla, no existe ninguna garantía de que esto se logre. Además, que esta cirugía es bastante costosa. También puede causar hidrocele, aunque es un caso muy poco frecuente. Algo que debemos aquí ponernos en cuestión y es que muchas veces a los hombres se les dice que se realicen una vasectomía porque es menos costosa, es más rápida y al final se puede revertir, pero vemos que eso no es un caso que se puede dar tan fácilmente. Así que al momento de realizarse una vasectomía se debe estar 100% seguro que de verdad no se va a querer tener hijos a un futuro. La cantidad de espermatozoides disminuye gradualmente después de una vasectomía. Después de más o menos 3 meses ya no hay presencia de ellos en el semen. Para eso se debe continuar utilizando un método anticonceptivo de control de natalidad, generalmente el preservativo, para así prevenir el embarazo hasta que se realice la muestra de semen y esté totalmente libre de espermatozoides. Hablemos un poco más de las ligaduras de trompa, sus ventajas y desventajas. Alguna de las ventajas que tenemos es que esa disminuye el riesgo de cáncer de ovario, en especial si se extirpan las trompas de falopio. Tampoco se necesita usar métodos anticonceptivos para no tener hijos. Ahora, más bien, si se debe utilizar para evitar enfermedades de transmisión sexual, como es el preservativo. Desventaja: cierre incompleto de las trompas, lo cual podría aún hacer posible que se presente un embarazo, en especial un embarazo ectópico. Por esto aumenta el riesgo de embarazo ectópico. También se pueden arrepentir y no hay vuelta atrás. En esta, para realizársela se debe estar totalmente seguro que no se quiere tener hijos a futuro. Existen algunos tipos diferentes de procedimientos de esterilización. Esto es en la mujer.
Existe lo que conocemos como la ligadura de trompa que hablábamos más anteriormente. También está la sapectomía bilateral, que es un procedimiento quirúrgico donde se extraen las trompas de falopio por completo. Y por último, encontramos lo que es la esterilización con ENSUR, que se hace con una pequeña bobina que un doctor coloca en las trompas de falopio para bloquearlas. Algo que hay que tener en cuenta es que este procedimiento ya casi no se realiza, o podemos decir que no se realiza. Anticonceptivos de emergencia. La anticoncepción de emergencia o anticoncepción hormonal postcoito es mejor conocido como la píldora del día siguiente. Este es un método anticonceptivo que puedes utilizar solo en casos de emergencia, como ya su nombre lo indica, y válgase la redundancia. Este se usa para prevenir un embarazo no planeado y se debe tomar en los 3 días siguientes de una relación sexual sin protección. Aquí tenemos 2 interrogantes. ¿Puedo tomarme la pastilla de emergencia siempre? ¿O por qué existen las pastillas convencionales si puedo tomarme la post-day? Yo te voy a contestar. La cuestión es que no es recomendable tomar la post-day 2 veces seguidas, porque este tiene un alto contenido hormonal y este puede provocar grandes alteraciones en tu ciclo menstrual. La píldora del día siguiente es solamente un método de emergencia para casos sumamente excepcionales. Se recomienda tomarla una vez al año y se prohíbe su uso más de 3 veces al año y nunca más de una vez durante el mismo ciclo menstrual. Aquí está el por qué debemos acudir a las pastillas convencionales y no usar la post-day más de una vez. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la post-day? La pastilla del día siguiente es segura y efectiva, siempre y cuando te la tomes las primeras 72 horas después de tener relaciones sexuales no protegidas. Y como todo fármaco, este también tiene sus efectos secundarios, aunque ligeros, tales como las náuseas, los cólicos, los dolores de cabeza, sensibilidad en los senos, el cansancio, el dolor menstrual y acné. Y todo eso es resultado de la alta carga hormonal. Los riesgos que presentan los anticonceptivos hormonales son que este va a presentar menstruaciones irregulares, manchado entre cada periodo. Estos pueden perder su eficacia si se toman en combinación con otros medicamentos, y la paciente puede desarrollar una diabetes, y más aún si la paciente experimentó tener diabetes gestacional durante el embarazo. El anticonceptivo hormonal que se utiliza con estrógeno, puede la paciente también tener un mayor riesgo de sufrir trombosis venosa y de tener accidentes vasculares e infartos cerebrales o cardíacos. Por otro lado, un ejemplo de los anticonceptivos hormonales serían los DIU. Estos liberan progestina, pueden causar también sangrados irregulares y manchado durante los primeros meses, y los DIU pueden aumentar el riesgo de tener un embarazo ectópico, aunque te protejan más de quedar embarazada. Hay menos probabilidades de quedar embarazada utilizando el DIU, pero algunos tipos de DIU pueden aumentar el riesgo de quiste benigno ovárico. Bueno, también tenemos los riesgos del implante, que la paciente va a experimentar distintos riesgos o distintos efectos secundarios, como dolor de cabeza, dolor en el pecho, náuseas, aumento de peso. La paciente podrá tener quistes en los ovarios. La paciente va a tener dolor o moretón en el área donde se coloca el implante. Como esto es un tubito que se introduce en el brazo, también puede provocar infecciones. La paciente también tendrá periodos irregulares. Por otro lado, en la inyección anticonceptiva, es una inyección que se coloca cada 3 meses, pues si se utiliza más de 2 años,
o 2 años en adelante puede provocar pérdida ósea o una densidad ósea disminuida. Aparte de que la paciente también va a tener ganancia de peso, cambios en el estado de ánimo y disminución del estado sexual o deseo sexual. También tenemos los riesgos de barrera. El mayor riesgo que puede tener utilizando anticonceptivos de barrera como condones u otros protectores es una infección del tracto urinario. Si se usan los métodos de barrera, los productos pueden causar picazón, enrojecimiento, inflamación o dolor dentro o alrededor de la vagina. También esto puede producirse con los espermicidas. Puede sentir dolor al orinar y se puede quedar el preservativo dentro de la vagina durante la relación sexual. Esos son riesgos que vamos a experimentar utilizando los métodos anticonceptivos de barrera. Bueno, dentro de las contraindicaciones tenemos el progestágeno, desnogestrel. Es el único que no se excreta ni provoca cambios en la leche materna. Y sus principales contraindicaciones son que van a provocar tumores estrógeno o progestágeno dependientes, presencia o antecedentes de enfermedad tromboembolítica o cardiovascular severa, también hipercolesterolemia familiar grave, una enfermedad hepática aguda o crónica e hipertensión arterial. Cuando la paciente presenta olvido, vómitos o diarrea, va a requerir unas pautas de tratamientos diferentes según el tipo de anticonceptivo y el momento en el ciclo en el que se encuentra la usuaria. Hay diferentes tipos de causas que no permiten a la mujer tomar estrógenos y progesteronas. Estas son que una mujer sea mayor de 35 años y que fume más de 15 cigarrillos al día. Esto impide recetarle a esta paciente un método anticonceptivo que posea estrógenos y progesteronas. Una mujer con cáncer de mama que tuvo o haya tenido, una mujer que presente problemas en la vesícula biliar, que sufre enfermedad cardíaca o que haya tenido o posea coágulos en las piernas y riñones o alguna enfermedad tromboembolítica, mujeres que posean migrañas con auras y una persona que haya sufrido diabetes durante más de 20 años o diabetes que haya afectado riñones u ojos u nervios. En conclusión, los anticonceptivos desempeñan un papel crucial en la planificación familiar y la salud reproductiva. Los métodos naturales y de barrera ofrecen opciones no invasivas, mientras que los hormonales brindan eficacia mediante regulación hormonal. Los métodos definitivos, como la esterilización, proporcionan una solución permanente. Los de emergencia, como la píldora del día después, son útiles en situaciones imprevistas. Sin embargo, todos presentan riesgos y contraindicaciones, lo que subraya la importancia de la consulta médica para elegir el método más adecuado según las necesidades del individuo o de la paciente.